Cantares 2:12. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por el privilegio tan grande que tenemos de estar hoy congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, porque eres tú quien nos ha traído a este lugar. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha llenado de fe y de esperanza, Señor, para poder seguir adelante. Gracias porque ya, Señor, llevamos unos minutos, unos tiempos especiales en este día aquí celebrando, llenándonos de gozo, de alegría, de motivos para seguirte amando, Señor. Gracias porque hoy nos has recordado lo maravilloso que es estar en la familia de Dios y saber que en tu nombre, Señor, todas las cosas son posibles, Señor, en tu amor, en tu bondad, en tu dirección, en tu soberanía, en tu propósito. Nos recuerdas, Padre amado, que tú nos creaste desde el vientre de nuestra madre, Señor, y que eres tú quien nos ha dado aliento de vida. Y si hemos nacido físicamente, también nos diste un nacimiento espiritual por el cual hoy somos parte de esa familia eterna, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu dirección. Y te pido ahora, Señor, por la vida de cada hermano y cada hermana en esta congregación, por los amigos que nos ven o familiares o hermanos de la congregación que nos ven a través de los medios virtuales, para que tú nos ayudes a estar conscientes, a estar atentos, a prestar atención a tu palabra, que quites de nosotros todo cansancio, toda pereza, toda fatiga, toda apatía, toda distracción, y que podamos, Señor, concentrarnos, Padre, en atender a tu voz, a tu palabra, que hoy nos quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús coloco mi vida delante de ti, para que tú me uses según tu dirección, para el crecimiento, entendimiento y salvación y vida de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hoy iniciamos, mis hermanos, una nueva serie de mensajes, como ustedes ya, muchos de nuestros hermanos, pero si usted viene hoy por primera, segunda vez o eventualmente, pues quiero que sepa que tenemos cada mes, por lo menos hasta donde Dios me dirija, cada vez vamos a tener una serie de mensajes que están todos uniditos con un hilito muy bonito que Dios pone para que podamos tener esa palabra constante. Así que si usted viene hoy, yo le animo que no se pierdan de hoy en 8 y no se pierdan de 15 y así sucesivamente. Hoy iniciamos con un mensaje llamado Levántate. Amén. Levántate es el mensaje que el Señor nos permite escuchar el día de hoy. Esta palabra, mis hermanos, aparece más de 100 veces en la palabra del Señor, en la Biblia. La palabra levántate aparece más de 100 veces en las escrituras del Señor. Esto nos debe llamar la atención de que es algo importante. De que por alguna razón Dios lo dejó tan relevante, tan claro en la palabra en muchos aspectos. Cantares 2:10, mis hermanos, si ya quieren empezar a seguir la palabra del Señor o la quieren mirar aquí en la pantalla. Cantares 2:10 dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ¿y qué? Y ven. Le quiero poner en contexto el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro que hace parte de los libros poéticos de la Biblia. El libro de Cantares es un libro muy polémico a la hora que se cerró el canon de la Biblia, o sea que se cerró y se estableció qué era lo que debería ser la escritura, la palabra de Dios, porque el libro de Cantares pareciera así muy superficialmente que no hablara de Dios. Pareciera que no nos está hablando de algo bíblico, de algo espiritual, sino como que ese libro entró ahí como un romance que hubo entre aparentemente Salomón y por allá una muchacha que parece que no era fea. Parece que la muchacha era muy linda y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué cosas pasa? ¿Que por qué eso está ahí en medio? Pero resulta que el libro de Cantares tiene un doble propósito. Uno de los propósitos del libro de Cantares es enseñarnos como seres humanos cómo un esposo debe amar a su esposa y cómo una esposa debe amar a su esposo. Entonces hay una aplicación, no una interpretación, sino una aplicación
muy viva, muy terrenal, muy humana, donde Dios mismo se tomó la molestia de establecer un modelo romántico de amor entre una pareja que verdaderamente se ama en el amor de Dios. Y entonces nos deja ahí ver, a veces hasta esa lectura se pone un poquito subida de tono en algunos versículos y como que uno dice, ay, esto sí será bíblico, eso sí habrá que leerlo, pero resulta que está ahí. Está ahí, nos recuerda que Dios no está desconociendo nuestra realidad, que Dios no desconoce que nos creó con sentimientos, que nos creó con emociones, que nos creó con la capacidad de que Adán se despertara y dijera, uy, Eva, dime tu teléfono, ¿a dónde te llamo, Eva? ¿Dónde te ubico? Decimos en mi país, ¿a qué hora sales por el pan? Y entonces ese Adán encuentra ese romance y el Señor ahora no desconoce eso y establece un libro que nos da esa pauta, nos da esa revelación de que no está mal amar a esa mujer, no está mal amar a ese hombre en ese amor santo, bíblico, respetuoso, amoroso, pero que da libertad, que da toda la satisfacción de que la plenitud de Dios se estableció para que la disfrutemos como Él la creó. Amén. Amén. Todo dentro del marco maravilloso de Dios. Pero también tiene una aplicación mucho más tal vez espiritual o profunda, o que queramos nosotros ver desde un aspecto mucho más espiritual, que es de donde yo de pronto me voy a agarrar mucho el día de hoy. Y es que de la misma manera como el Señor Jesucristo, cientos de años más adelante, dijo que así como el esposo debe amar a su esposa, es como el Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia. Y entonces en esa misma medida le establece que Él es el esposo de una iglesia, de una amada, de una esposa, de una congregación, de una familia espiritual que Él ama como ese esposo ama a esa esposa. Y entonces ahora ya nos ponemos románticos pero con Dios. Y decimos, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y entonces decimos, bueno, levántate. Levántate, ¿por qué? Pues igual nos tenemos que acostar a dormir, ¿verdad? No vamos a dormir de pie. Tenemos que acostarnos, levantarnos, y entonces vamos a mirar varias historias de manera muy general en la Escritura para ver cuán necesario es que se nos diga, levántate. ¿Amén? ¿Preparados? ¿Listos? En sus marcas, vamos a agarrar nuestras Biblias, vamos a mirar rápidamente algunas apartes, algunas historias que no vamos a profundizar el día de hoy, tal vez la profundizaremos en servicios más adelante, pero que hoy solamente vamos a tomar algunos aspectos de estas historias. Libro de Hechos, capítulo 9, versículos 6 al 11. Libro de Hechos lo encuentra en el Nuevo Testamento después del libro de Juan. Por si de pronto usted no está muy familiarizado con la Escritura, usted va a irse familiarizando. ¿Amén? Libro de Hechos lo encuentra después del libro de Juan en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9 verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El personaje de esta historia se llama Pablo, pero no Salas, era otro Pablo. Saulo de Tarso era su nombre hasta ese momento. Y entonces este hombre, perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia de Cristo, celoso de la ley de los fariseos, iba persiguiendo a los cristianos y dijo, y los voy a encarcelar y los voy a meter bien presos y no van a seguir hablando de ese tal Cristo. Y yendo en el camino, mis hermanos, se le atraviesa la presencia del mismo Dios grande y poderoso. El mismo Señor Jesucristo se le mete en el camino. Ya Cristo había muerto, había resucitado y ahora se le presenta de una manera celestial, de una manera espiritual. Y entonces este Pablo se pega. ¿Qué frenazo, mis hermanos? Iba montado, unos dicen que en caballo, pero históricamente no era un caballo, era como una mula, un burro. Y entonces iba montado ahí en su mula, en su caballo o en su burro. Lo que importa es que iba andando, galopando, yendo dispuesto a perseguir más cristianos, cuando de repente ¡pam!
tremenda frenada, cae de su burra, cae al piso, pero ¿sabe qué? Que en su celo santo se da cuenta de que el que se le atravesó no es cualquiera. Y entonces Pablo, en medio de ese momento tan traumático, que se cayó de su afán, se cayó de su carrera, mis hermanos. ¿Cuántos vivimos afanados? ¡Ay, tengo que hacer, pastor! No me queda tiempo para nada. Yo no puedo ir el viernes, yo no puedo ir el domingo, pastor, porque usted no sabe. Yo sí trabajo impresionante, pastor. Y entonces vamos montados en ese burro a toda máquina, y el Señor tiene que un día, ¡hey! Y nos pegamos, qué caída. Y en esa caída el Señor lo que nos dice es, levántate. Pero Pablo antes le había preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no le dijo, ¿por qué me tumbó? ¿Y usted quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, Pablo no. Reconoció que ese momento era un momento de Dios donde le dijo, ya para tu afán, para tu carrera. Deja de perseguirme, deja de perseguir a mis hijos, deja de ir en contra mía, porque a partir de este momento eres mi hijo. Y entonces el Señor nos tiene que a veces pegar unos frenazos, mis hermanos. Y entonces, ¿por qué a mí, pastor? ¿Por qué a mí? Porque el Señor te bajó del burro. Porque el Señor quiere que te caigas, porque Él te quiere levantar. Y entonces aquí el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyendo a la verdad la voz, escucharon lo que le dijeron a Pablo, pero no vieron a nadie, solo Pablo lo vio. ¿Por qué solo Pablo lo vio? Porque la revelación, el encuentro, el acercamiento, el nuevo nacimiento, la aceptación o la entrega, como usted lo quiere llamar, es personal, es individual. Entonces aquí es Pablo el que se encuentra, y entonces los demás escucharon la voz. Oiga, ¿quién es el que le habla a Pablo? Y Pablo ahí diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la voz diciéndole, levántate. Pero estas personas no vieron a nadie. Entonces Saulo, ¿qué hizo? Dijo, ¿y por qué me voy a levantar? Déjenme que yo estoy aquí bien. No, Pablo, ¿qué hizo? Se levantó. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Quedó ciego, mis hermanos, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y entonces aquí vemos que ese momento de encuentro no fue tan hermoso como a veces. Yo me siento muy privilegiado, mis hermanos, de que desde muy niño me llevaron a la iglesia, escuché de la palabra, pero el día, mis hermanos, y un día se los llevo prometiendo ya casi 4 años y no he cumplido, pero ahí sigan esperando. Un día les cuento mi testimonio de conversión. Pero Dios me permitió desde muy niño hasta joven ir a la iglesia. Pero llegó el día en que no fue mi mamá, no fue el pastor, no fue la iglesia, fue Cristo que me bajó del caballo. Y entonces en ese momento yo también le dije, Señor, esto dolió, este sacudón dolió. Porque a veces queremos ver ese momento de encuentro como algo celestial, que se me aparezcan las alitas, se me aparezca la aurora y yo ya entre ahí como volando espiritualmente y todo sea color de rosa. Pero resulta que ese momento de encuentro es un sacudón. Ese momento de encuentro a veces nos confronta con nuestra realidad de pecado y nos tumba. Nos confronta con que estamos viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios, y porque tengo que dejar esto, y porque tengo que renunciar a esto, y porque tengo que perdonar, y porque tengo que amar. Y entonces ese momento nos deja ciegos, nos deja tumbados, nos deja en una situación donde necesitamos ayuda. Necesitamos de la familia de Dios, necesitamos de la iglesia, necesitamos congregarnos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para levantarnos de esa ceguera espiritual, de ese choque, de ese momento. Y entonces ahí dice que en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo, ya era un hombre de Dios, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías.
Y él respondió muy fervoroso: heme aquí, Señor. ¡Ah, qué rico cuando ya uno es creyente y uno siente la voz de Dios que le anima, que le habla, y que entonces a través del pastor, del líder, del hermano o de una sensación espiritual muy convincente, el Señor nos llama a servirle. Señor, heme aquí. Y entonces el Señor le dice: levántate. O sea que también estaba de pronto sentado, muy cómodo, escuchando la palabra pero no sirviendo. Escuchando el mensaje, ya se sabía todos los versículos de memoria, todos los boletines del mes se los sabía de memoria, ya se sabía todo lo que se hace en las iglesias, todas las canciones se las sabía Ananías. Ananías, canción que ponían en el servicio, Ananías que la cantaba. Ananías sabía decir: gloria a Dios, aleluya, buenos días, ¿para qué le sirvo? Gloria al Señor, bendecido y en victoria, y todas esas palabras que ya no sabemos nosotros. Pero Ananías no estaba como que sirviendo mucho. Estaba muy cómodo en su banca en la iglesia. Estaba muy sentadito ahí diciendo que el pastor échese un buen servicio, un buen sermón, y yo le digo al final si sí estuvo bien. Yo le digo al final si le faltó. Que le suba el nivel, porque yo necesito que el pastor me predique, pero bien entonadito. Que yo salga y diga: este mensaje sí, bíblico y referente y todo eso. Pero resulta que Ananías estaba muy cómodo ahí y el Señor le dijo: levántate. Levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el que ora. Entonces el Señor llamó a Ananías a servir. El Señor Ananías dijo: ya deja tu comodidad en la iglesia, en la silla, y sirve, y ayuda, y llégate a las 10:30 a orar con los demás. Y habla con el pastor a ver en qué puede servir. Y dile al Señor: Señor, soy un instrumento tuyo. Y si tengo que ir y orar por el vecino que no conoce, y tengo que ir y pedirle perdón al vecino que hace unos años, yo siendo cristiano, le pegué una insultada, y entonces voy a ir donde el vecino le va a decir que me perdone, que yo lo insulté hace unos años, que me perdone, y tal vez que me dé la oportunidad de invitarlo a la congregación. Y entonces Ananías tuvo que levantarse de su comodidad y dirigirse a donde había un hombre necesitado. Porque sabe, la respuesta de Dios a nuestra necesidad ya vino, que fue Cristo Jesús. Pero la respuesta de Dios a nuestro momento de vida, en ese encuentro con Jesús, viene a través de otro hermano. Viene a través de nosotros como iglesia. Por eso nos necesitamos, por eso nos amamos. Por eso el pastor insiste y es cansón y fastidioso, y envía mensajes y textos y llama y pregunta, porque resulta que Dios me dijo: Ananías, David, levántate, insístele a la iglesia que siga buscando. Ananías, ve y llámalos, insísteles, que no tengan argumento para decir que no hay alguien que se preocupa por ellos. Y entonces Ananías se levanta y va a Saulo de Tarso, porque él estaba ahí en ese momento orando, diciendo: necesito la ayuda. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Así que aquí vamos a tener una primera conclusión de ese levántate. Dios es el que nos dice: levántate cuando estamos en contra de Él, cuando vamos caminando por el camino equivocado, cuando vamos afanados montando en nuestra mula, en nuestro caballo, en nuestra burra de afanes, de tareas y de obligaciones y de trabajos y de búsqueda de money. Y entonces Dios nos baja de esa burra y nos levanta, y nos levanta. Él es el que nos dice: levántate. Levántate. Hay un propósito para Dios con nosotros. Si tú estás acá, si tú estás en este lugar, es porque Dios también te quiere decir: levántate. Si tú estás acá es porque Dios ya te dijo, tal vez hace muchos años: levántate. Si tú estás acá es porque Dios ya se te atravesó en el camino. Es porque Dios ya en algún momento te frenó ese afán. Pero hoy te quiero recordar que Él no te tumbó de ese caballo para que sigas tirado. Él hoy te quiere recordar que Él te levanta, que hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y el propósito es servirle como Ananías. El propósito es que nosotros digamos: Señor, heme aquí. Y el Señor diga: levántate. Ya deja la comodidad. Ya te sabes todos los sermones. Ya te sabes todas las historias. Ya el pastor no te sorprende. Ya me lo sé. Ya el pastor no hace nada por ti porque ya te conoces todas las historias. Ay, me va a hablar otra vez de Pablo, yo esa historia ya me la sé de memoria, pastor. Es más, yo se la cuento.
Yo le digo cómo es que son 2 por 2. Pero resulta que no se trata de eso. Se trata de que nos levantemos y sirvamos. Y sirvamos para la obra del Señor. Entonces Dios es el que levanta para salvación y Dios es el que levanta para que nos sirvamos los unos a los otros. Para que nos amemos, para que nos llenemos de esa fe, de esa esperanza. Dios levanta tanto al que está necesitado de Él, como también levanta al que usará para servir al que está necesitado. O sea que Dios provee el momento preciso para que tu necesidad sea esa forma de acercarte a Dios, y provee las personas que te van a ayudar en tu necesidad. Dios no va a dejar el asunto a medias. Dios no dejó a Pablo tirado allá ciego en el desierto. No, Dios permitió que hubo un Ananías que se levantara, que sirviera, que ayudara. Así que Dios está ahí, mis hermanos, atento. Y vamos a mirar un poquito más de la historia de Pablo, ahí más adelante, Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, verso 12 al 16. Solamente como para que usted sienta el cierre de esa historia. Hechos 22, 12 al 16. ¿Ya lo encontramos? Entonces uno llamado Ananías, ahí volvemos a hablar de Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Ya ahora Pablo es el que está contando la historia, porque Pablo ya sirve. Pablo aprendió de Ananías y dijo: yo no voy a ser igual que Ananías, que es hasta que el Señor me diga no, de una vamos a servir, vamos a ponernos en acción. Y entonces dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Una de las cosas para que Dios nos levantemos es para que conozcamos su voluntad. ¿Para qué Dios quiere decirte levántate? Para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has oído tú del Señor? ¿Qué ya sabes? No, pastor, yo no sé mucho. Yo no sé mucho, pero algo sabes. Algo has visto, algo has oído. Ya puedes ser un testigo de Dios y compartirle de eso que ya has visto y de eso que ya sabes a otros. Amén. Y entonces dice que él le dijo eso, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ananías le está diciendo a Pablo: ¿por qué ha de detenerse? Levántate. ¿Y qué dice ahí? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice a Saulo de Tarso, le dice: hermano, ya Dios te ha rescatado, ya Dios te ha redimido, ahora levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Como quien dice: no dilate el asunto, no postergue las cosas. Ahí la pregunta que a mí me impacta y que yo hoy, hermano, con temor y temblor, porque yo cuando preparo estos mensajes yo digo: Señor, ¿por qué me metes en estas? ¿Por qué no me dejas decirle solo cosas chéveres? ¿Por qué no me dejas decirle solamente cosas que salgan? Ay, sí, voy a ser rico, voy a ser bueno. Pero no, el Señor me mete en estos problemas y me toca aquí ponerle la cara a ustedes y decirles: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? No hay por qué detenernos, mis hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. No hay razón para estancarnos, no hay razón para detenernos cuando ya Cristo se ha atravesado en nuestro camino, cuando ya la gracia salvadora nos ha cobijado, cuando ya el Dios grande y poderoso nos ha tumbado del caballo, del burro, cuando ya el Señor ha puesto una iglesia, unos hermanos que nos ayuden, que nos levanten, que nos hagan ver como Saulo vio, que nos hagan empezar a servir. Entonces, ¿por qué te detienes? Detenernos, mis hermanos, solo retrasa lo inevitable. Es como si a usted le llega el bill del Alabama Power, si a usted le llega el bill del mortgage, si a usted le llega el bill del seguro, y usted dice: no, lo pago cuando quiera. Pero tiene una fecha. Usted dice: no quiero, voy a retrasarlo, voy a postergarlo. Pero ¿sabe qué? Tarde que temprano lo va a tener que pagar. O se quedó sin luz, o le quitan la casa,
O el carro se lo paran por falta de seguridad. Tarde que temprano, mis hermanos, nos toca cumplir con esas obligaciones. Entonces uno a veces le llega el bill y uno más bien como que rapidito quiere tener rápido y pagarlo y ay, salir de eso. Pero ¿sabe? Que Dios no nos está poniendo un bill. Dios nos está poniendo una vida de esperanza, una vida de bendición. Nos está poniendo su palabra como alimento. Nos está dando vida, nos está dando oportunidad, nos está dando propósito. Entonces, ¿por qué te detienes? Levántate. Si se aplica para ti, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Detenernos en la búsqueda de Dios solo nos hace más vulnerables a las inclemencias de la vida. Detenernos en el crecimiento solamente nos pone en una posición mucho más riesgosa a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Detenernos en el Señor nos da a nosotros un momento para reflexionar, pero no para quedarnos ahí. Tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice: ¿por qué te detienes? Levántate, sigue creciendo, sigue aprendiendo, síguete congregando, sigue buscando del Señor. ¿Por qué te detienes? Detenernos, mis hermanos, cuando ya Cristo ha entrado en nuestras vidas, es solamente esperar a que Dios tenga que volvernos a hacer un encuentro, un sacudón. Ay, Señor, ahora sí, ya te escucho. No, mejor sigamos adelante, sigamos avanzando. Así que, ¿por qué te detienes? Levántate en el nombre del Señor. Amén. Primera de Reyes, vamos a mirar otro aspecto. Oiga, se me fue el tiempo, pero vamos a tratar de terminar. Usted téngame paciencia. Y si no me tiene paciencia, tenga amor por la palabra, tenga ganas de escuchar la palabra del Señor y tenga gozo de estar en este lugar. Amén. Primera de Reyes, capítulo número 19, verso 4. Primera de Reyes 19:4. Dice: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí yo estoy imitando a un hombre de Dios. ¿Y en qué problema me estoy metiendo? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿De quién estamos hablando? De Elías. Tremendo hombre de Dios. Oiga, hermano, Elías es un personaje histórico de la Biblia impresionante. Si usted va y habla con cualquier persona judía del pueblo de Israel, ellos saben quién es Elías. Elías es un referente clave de la vida, de la obra de Dios en el pueblo de Israel. Pero este Elías un día ya había sido tumbado del caballo, ya estaba sirviendo, ya había vencido, ya había todo, pero un día Elías se desanimó. Un día Elías dijo: Señor, basta ya, quítame la vida. Elías un día entró en desánimo, entró en depresión. Elías un día ya como que sentía que no valía la pena congregarse. Elías un dijo: ¿de qué me ha servido saberme todas las canciones? ¿De qué me ha servido servir en la iglesia? Yo 20, 30 años sirviendo, ¿y de qué me ha servido? Elías un día estaba en esa condición un poco vulnerable. Elías se cansó, Elías se desilusionó. Sin embargo, el Señor le dijo: levántate, come. Y entonces dice el versículo 6, él miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Oiga, y este Elías, varón de Dios, tremendo instrumento del Señor, volvió a la luz. Apenas se comió su tortica y se acomodó para el otro lado. ¿Saben que a veces nuestro caminar, nuestro peregrinaje cristiano tiene esos momentos? ¿Sabe que este pastor aquí que usted ve enfrente de carne y huesito, más carne que huesito, también ha sentido momentos donde le he dicho al Señor: Señor, basta ya? Yo creo que tú te equivocaste. Yo creo que tú te equivocaste, Señor, y qué pena contigo. Pero yo creo que has debido escoger a otro. Yo creo, Señor, que a mí déjeme dormir otro ratico y ponga otro. Pero entonces es el Dios Todopoderoso que también dice: David, levántate, come, sigue adelante. Pero a veces, mis hermanos, Dios nos levanta, nos anima y nosotros sencillamente volvemos a dormirnos.
Y entonces dice ahí que él, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Mis hermanos, mientras Dios no haya venido por nosotros, o mientras nosotros no hayamos comparecido ante Él, porque Dios ya nos llamó ante su presencia, largo camino nos resta. No podemos darnos el lujo, no podemos darnos el privilegio supuestamente terrenal de acomodarnos, de dormirnos, de pereciarnos espiritualmente. No podemos darnos el lujo de decir basta ya, porque el Señor nos va a decir: levántate. Y primero nos va a decir de pronto de una manera muy bonita, nos va a poner la tortita, nos va a poner un vasito de agua, pero de repente el Señor otra vez nos va a tener que recordar: hey, levántate, porque el largo camino te resta. Aún tenemos que educar a esos niños, aún tenemos que levantar esa generación, aún tenemos unos jóvenes y una generación que quiere ver hombres y mujeres temerosos de Dios de verdad, no religiosos. No queremos ser lambebancas, queremos ser religiosos, no, queremos ser hombres y mujeres de Dios, que demos ejemplo, testimonio, que estos jóvenes que están aquí con nosotros no vean hipocresía, vean realidad en nosotros. Amén. Que ellos vean en nosotros hombres y mujeres que aman al Señor. Haciendo uso de hoy aquí la presentación de mis hermanos con sus bebés. Coman, papitos, coman, levántense, porque largo camino le resta. Imagínense el que yo tenía acá. ¿Cuánto falta? 20 años, 30 años para que uno diga: bueno, ya hice mi tarea. Y eso que la tarea no acaba. Mi papá, mi mamá, mis suegros, ya mi esposa y yo ya grandes, con canas en las canas, y aún así están llamando, están orando, están ahí cuidando. La tarea nunca termina. Pero por lo menos son 20 años de decir: bueno, ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ahora le toca a él, con lo que yo le di, tomar decisiones. Pero tenemos, o sea, que largo camino le resta, mi hermano. Largo camino nos resta a nosotros. Así que el Señor nos dice que levántate, levántate. Y entonces ahora sí Elías dijo: ay, Señor, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál es el alimento con el que usted va a comer para levantarse? Unas enchiladas, pastor, ahorita que salga de aquí. El alimento es la palabra de Dios. Levántate y come la palabra de Dios. Hay pastores que salen letras muy chiquitas, muy grandes, que pastores, que la Biblia, es que esto, es que lo otro. Mis hermanos, vivimos en tiempos donde la iglesia de Cristo, gracias a Dios tenemos tecnología también. Se les pone acá, se les pone las marcas, se les ponen a su alcance, cómprela del color que quiera, del tamaño que quiera. El hecho es que, mis hermanos, no tenemos excusa para no tener un conocimiento y no comer la palabra de Dios. Así que levántate y come, porque largo camino te resta, y gloria al Señor porque Él está con nosotros. Josué capítulo 1, 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Nos muestra otro momento también de un siervo de Dios. Josué siempre fue un siervo muy abnegado, muy obediente de Moisés. Josué servía, mis hermanos, muy juicioso. Pero entonces un día el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mis hermanos, aquí es donde yo vuelvo y centro una cosa que como pastor a veces muchos pastores se abstienen de decir, y que yo hoy voy a correr el riesgo de decir. Llega un momento, mis hermanos, donde aunque nos servimos como hermanos, nos apoyamos como hermanos, donde el pastor está para servirles, mis hermanos, y yo estoy para servirles, llega un momento donde el Señor dice: bueno, ya eres tú conmigo. Y eso no implica que se deja de congregar, que deja de buscar, sino hay un momento en donde el Señor dice: ya, no puede seguir esclavizado dependiendo de que otro pague el precio o lleve la cruz que usted debe llevar. El Señor hizo una invitación individual: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y
Sígame. Como pastor yo no puedo cargar la cruz de toda la iglesia. Yo solo puedo cargar la mía, ni la de mi esposa la puedo cargar. Ni la de mis hijos, por mucho que los ame, la puedo cargar. Es momento que nosotros matemos ahora o veamos morir a veces esa forma de llevar nuestra vida cristiana dependiendo. Es que mi abuelita ora por mí. Es que mi papá ora por mí. Es que mi tía, que sí es bien cristiana, ella ora por mí. Es que el pastor ora por mí. ¿Y tú estás orando por ti? ¿Y tú estás levantándote a decir, Señor, aquí estoy yo, para que tú me digas cómo puedo yo pasar a la tierra, la promesa, la bendición que tú has prometido para tus hijos? ¿O estás aún esperanzado en Moisés? Pues Moisés tiene que morir para que Josué pueda levantarse y tener una relación personal e individual con el Señor. Tú tienes que orar por ti. Yo voy a orar por ti. Yo seguiré haciendo, me lo pidas o no me lo pidas. Seguiré orando por tu familia como pastor. No importa si me escriben o no me escriben. Pero tú tienes que orar por ti. Tú tienes que orar por tu familia. Tú tienes que levantarte y decir, Señor, yo voy a hacer la tarea. Capítulo 7 ahí de Josué. Capítulo 7, verso 10 al 13. Otra etapa de Josué. Josué ya había aprendido a levantarse a orar temprano. Josué ya había aprendido a leer la Biblia sin que el pastor se lo dijera. Josué ya había aprendido a vivir una vida, relación personal con Dios. Pero ahora Josué, que ya estaba liderando, sirviendo a su propia familia, como hombres aquí que lideran espiritualmente su hogar, como mujeres aquí que llevan también esa palabra de vida en su hogar. Josué, entonces, el Señor un día le tiene que decir, y dijo Jehová a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y entonces el Señor le dice muy claramente a Josué, y hoy Dios nos lo dice a nosotros, levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Saben, mis hermanos? A veces nos abatimos, como Josué se abatió un día, y Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Si ya hice lo que el pastor dijo, ya estoy orando todas las mañanas, ya estoy leyendo la palabra, estoy yendo los viernes, estoy yendo los domingos, estoy viendo el devocional, ya estoy ahí como Josué, ya no dependo de la oración de otros, dependo solamente del poder de tu gracia, Señor, y oro y confío, Señor. ¿Pero por qué? Y entonces el Señor dice, toca que revises bien, toca que examines bien tu vida y tu hogar, y quites aún el pecado que todavía puede haber ahí. El anatema es el pecado, la maldición que había en el pueblo de Israel. Y a veces nosotros creemos que vivir una vida religiosa, una vida espiritual, es cumplir con todas estas cosas maravillosas que yo les he dicho, pero seguir viviendo de pronto con cierto pecadillo por ahí. Con cierto pecadillo que, como yo les he dicho, que un pastor en Colombia decía, ese pecadillo que se come con bocadillo, pero te lleva al infiernillo. Y entonces queremos de Dios, queremos congregarnos y digo, Señor, pues yo voy a la iglesia. Pero el Señor nos dice, levántate y santifícate. Ahora levántate y examínate bien y mira qué hay en tu vida que necesites decir, ya no más con esto. Ya no más con esto, hasta aquí esta situación con mi vida. Y entonces el Señor nos dice hoy, levántate y santifícate. Amén. Levántate y examina tu vida. Examina tu vida, ¿qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que decirle no más? ¿A qué tienes que establecer ya un punto de decir, Señor, aquí me la juego toda, contigo o contigo? Amén. Y entonces tomas una decisión y limpias el anatema, limpias la maldición, quitas el pecado de tu vida. Y si ves pecado en tu familia, tal vez no eres tú, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, son tus padres, son tu hermano. Entonces te toca hacer como el pastor
De pronto ser el malo del pasado un momento y decir, esposita, esposito, hijitos, mamita, papito, hermanito, hermanita, tenemos que hablar. No puedes seguir con esto, mi amor. No puedes seguir con esto, hijita. No puedes seguir con esto, hijito. O de pronto los hijos, mamá, yo te amo mucho, mamita, papito, te amo mucho, pero no puedes seguir con esa situación. Tienes que santificarte. Porque si no el Señor también es serio. Nos ama con tremendo amor. Pero el Señor es un Dios celoso de su santidad. Entonces también el Señor nos dice, levántate y santifícate. Amén. Y ahí más adelantico, Josué 8:1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces, hermanos, aquí viene la recompensa. Si tú te has levantado a buscar de una manera íntima, personal, individual con Dios, y estás buscando santificar tu hogar, tu familia, tu vida, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, si tú estás ahí, entonces el Señor dice, levántate, levántate y sigue adelante, sigue buscando eso que Dios a ti tiene para ti. Amén. Y no piense tan materialista, mis hermanos, piense espiritual. Amén. Pero Dios va a seguir diciéndote, levántate y sube y mira que yo te he entregado. Yo te he dado bendición. Yo he dado a tus hijos para que sean también de bendición. Yo te he dado ese trabajo para que sea de bendición. Yo te he dado esa casa, ese carro. Yo te he dado esas cosas materiales para que sean de bendición. Amén. Te he dado esa congregación, te he dado esa iglesia. Le puse ahí ese pastor gordo para que sea de bendición para usted. Ahí está todo, solamente que siga. Pelee la buena batalla. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla de fe. La pelea es con su propia vida. No tiene que enfrentársele al diablo. Usted no tiene que pelear con él. Usted tiene que pelear con esa naturaleza interna que nos sigue jalando. Pelee esa guerra, pelee esa batalla. Tengo pereza ir este domingo. Pero voy a pelear la pelea. Peleando es peleando. Te levantas y nos vamos con pereza para la iglesia y que allá se los quiten. Pero no me voy a quedar. No me voy a estancar. No me voy a detener. Porque el Señor te dice, levántate. Sigue, entrégate, comprométete. No es conmigo, mis hermanos. El compromiso no es conmigo. Yo tengo que cumplir lo mismo que le estoy predicando hoy. El compromiso es con Dios, con el Señor Jesucristo y contigo mismo. Amén. El compromiso también es pensando en la bendición de tu hogar, de tu familia. Amén. Entonces Josué aquí ya se levanta y dice, bueno, ya salí de ese momento de depresión, de agonía, pero toca seguir, porque el largo camino nos resta. Amén. Y ya aquí solo vamos a leer unos versículos solamente para cerrar el ciclo, donde vemos otros personajes a los que Dios les dijo, levántate. Por ejemplo, a Jonás capítulo 1, verso 6, también hombre de Dios, profeta, enviado, ungido, mejor dicho, que no tenía Jonás, más títulos, más cargos. Pero resulta que un día lo mandó algo y Jonás no hizo mucho caso. Ay, pastor, yo esa ya me la sé, hasta coloreé un día la ballena. Es que no era una ballena, era un pez grande. Y entonces Jonás iba también ya experimentado, batallado, guerreándola espiritualmente, pero un día Dios le mandó algo y dijo, no, pastor, yo, cuando usted venía yo ya iba. Pero el Señor dice, ¿qué importa? Te estoy mandando a hacer algo. Y entonces Jonás desobedeció, pero el patrón de la nave, Dios usó, hermanos, hasta un inconverso, un pagano, una persona que ni siquiera estaba dentro del propósito divino, en medio de los planes santos, perfectos, únicos de Dios, pero que en ese momento le fue útil a Dios para decirle que tienes dormilón. Oh, pastor, ¿así dice la Biblia? Sí, así dice, léalo, ¿verdad? Ahí dice. Que tienes dormilón, levántate
y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. ¿Saben qué pasa a veces, mis hermanos? Que llevamos una vida personal, íntima con Dios tan buena. Mi esposo es cristiano, mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, mi familia es cristiana, hasta el perro, hasta el gato son cristianos. En mi casa todos somos cristianos, mis abuelos son cristianos, todo el mundo es cristiano, todos somos temerosos de Dios, todo por el mundo, relajado. Y el Señor dice, bueno, ahora que todo en tu entorno está tan bonito, hay que pensar en aquellos que no conocen de Cristo. Hay que pensar en otros. Y entonces el Señor le mandó que le predicara a otros. Y no, se había quedado dormido en su comodidad. Dormido en saber que ya, yo no tengo problema. Toda mi familia ya es cristiana. Allá ellos, no. El Señor nos manda a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Si todo en tu vida está bien, si tú no tienes necesidad de nada, no te duele un pelo, no te duele un dedo, si todo en tu vida económica está perfecto, entonces levántate y ora y clama para que otros no perezcan, para que Dios tenga compasión de otros. Para que Dios también entonces atraiga acá con sus lazos de amor y misericordia, y sea Él con su Espíritu Santo quien añada cada día a su iglesia los que han de ser salvos, pero porque vea un poco de Jonases obedientes que claman a Dios, que dicen, Señor, antepongo hasta mis necesidades por las necesidades de aquellos que no te conocen. Amén. Efesios 5:14, no lo sabemos mucho, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Muchos. O sea, hay que aplicarlo. Hace 8 días leímos Lamentaciones, si no estoy mal, fue hace 15 días. Y Lamentaciones 2:19 también nos dice lo siguiente referente a este tema de ya empezar a servir y pensar en aquellos que tal vez no conocen, en aquellos que están pasando por situaciones más difíciles que las mías. Y Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en las noches al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Tal vez no sean tus hijos, tal vez no sea tu hogar, tal vez no sea tu familia, aún así levántate y derrama tu corazón ante Dios. Y ora para que esos pequeñitos, esas personas que están hoy esclavas de un vicio, de una vida de pecado, que están hoy esclavas en una situación totalmente desgarradora, que están desfalleciendo de hambre espiritual en las calles, nosotros entonces, que ya estamos también, levantémonos y clamemos y derramemos nuestro corazón por ellos, por aquellos que no conocen, por aquellos que se pierden. Amén. Primera de Crónicas 22:14. Primera de Crónicas 22:14 dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. ¿Sí lo encontraron? Amén. Los espero si no lo han encontrado. Primera de Crónicas 22:14. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta, era mucho, mis hermanos. Y entonces le dice, levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Mis hermanos, la obra del Señor es grande. La obra del Señor es una prioridad en la vida del creyente, porque en la obra del Señor está su familia, está su hogar. La obra del Señor requiere esfuerzo. Aquí David es el que está hablando a Salomón, su hijo, y le está diciendo, yo ya le dejé todo listo. Yo ya le dejé oro, plata, bronce, le dejé todos los recursos. Usted cuenta
con los obreros, con los canteros, con los albañiles, con los carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro y de la plata y del bronce y del hierro no me preocupo, eso sobra. Solamente levántate y manos a la obra. Y Jehová nuestro Señor, el Señor Jesucristo, está con nosotros. Si usted ha entendido la línea de toda la predicación de hoy, desde el día que Dios se encontró o lo encontró a usted perdido, hasta el día de hoy el Señor nos está diciendo, todo lo ha puesto el Señor. Todo lo ha entregado Él. Ahora yo sé que en medio de nosotros, aquí como iglesia, están los obreros, los canteros, los albañiles, los carpinteros, todos los hombres y las mujeres preparados para toda buena obra. La iglesia no es mía, mis hermanos. Yo solo tengo y me lo repito todos los días, hermano, que no se me olvide. La iglesia no me pertenece a mí. La iglesia es de Cristo Jesús. El compromiso no es conmigo. El compromiso es con el Señor. Y esta iglesia, este lugar donde Dios te sembró, te trajo, como haya sido que te haya traído. Por las razones, a veces usted de pronto ya no la quiere, otros días sí la quiere, de pronto la quiere mucho, de pronto no la quiere tanto, pero aquí está. Tal vez se fue y volvió y regresó y el hecho es que aquí está. Pero este lugar que Dios ha provisto, mis hermanos, hace parte de la obra completa de Dios para la tierra, para la humanidad. No podemos ir a Ucrania, pero podemos ir aquí a Cotton. No podemos ir allá a Rusia, no podemos ir a África tal vez, pero podemos ir aquí a Monday, a Duncanville, a Norfolk. Y entonces el Señor nos está diciendo, nosotros, acá el Señor me recuerda a mí también como pastor. Usted no se preocupe de los recursos, usted no se preocupe de las cosas, ahí está, todo lo ha puesto el Señor. Y ustedes, mis hermanos, son los obreros del Señor. Y yo soy uno más, no se crea. Y aquí estamos los obreros, los albañiles, los carpinteros del reino del Señor para levantar este lugar, primero en lo espiritual y también en lo físico. Ustedes están acá, mis hermanos. ¿Qué es lo único que nos dice hoy el Señor? Levántate y manos a la obra. Amén. Levántate y manos a la obra, que el Señor estará con nosotros. No depende del pastor, no depende del que tiene más dinero aquí en la iglesia, no depende del que más sabe Biblia, depende de Dios, de su Espíritu Santo, del poder, y el poder salvador es grande y maravilloso para hacer de este lugar, de nosotros como iglesia hueleyana, un lugar de paz, un lugar de bendición, un lugar de salvación, un lugar para que aquellos que se pierden en las calles, esos pequeñitos por los cuales vamos a desgarrar nuestro corazón aquí en oración, no se pierdan. Amén. No me interesa que lleguen aquí hermanos de otras congregaciones. Me interesa que aquellos que se pierden, que están allá en sus delitos y pecados, mis hermanos que no conocen de Cristo, sean a ellos a los que alcancemos. No evangelicen otras iglesias, evangelicen la calle, evangelicen el vecino que no conoce, evangelice a esa persona que nadie le ha predicado, o a ese que tal vez se apartó y ya lleva muchos años. A ese sí, evangelícelo. Yo aquí delante de todos ustedes y aquí desde el púlpito les digo con todo temor y temor, no se traiga gente de otras iglesias. Invite al que no conoce de Cristo. Invite al que no sabe, al que no ha escuchado, al que está ya perdido. Tan fácil que es compartirle a otro que ya sabe, ¿no? Tan fácil que es que invitar a otro que ya conoce. No, vamos a predicar, vamos a hacer ponerle manos a la obra. Y vamos a decir, Señor, tú me has traído a este lugar con un propósito. Tú me has traído a este lugar para que yo sea un instrumento tuyo. Entonces nosotros vamos a decir, Señor, ya está todo. Nos has salvado, nos tumbaste del caballo, nos sacaste de nuestro desánimo, nos levantaste, nos pusiste, nos despertaste. Oye, dormilón, despiértate. Y ahora el Señor nos dice, aquí está todo preparado. Y ustedes y nosotros somos los obreros, mis hermanos, los albañiles del reino. Somos nosotros los artesanos, los carpinteros de esta obra espiritual. Así que el Señor dice, levántate y manos a la obra. En lo espiritual y en lo terrenal. Si se nos está cayendo la iglesia, si tenemos que hacer, pues ya vamos a hacer, hermanos, manos a la obra. Pero más importante que estas paredes, que estos pisos, que estas bancas, más importante que todo eso, son las almas que se pierden. Así que no es por hacer uno, vamos a dejar de hacer lo otro. Ambas cosas vamos a poderlas hacer. Porque dice ahí, levántate y manos a la obra, y Jehová esté
contigo. El Señor está con nosotros y eso es la garantía. Eso es la garantía. No hay pierde. El Señor es el que está en medio de nosotros. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Padre Celestial, Señor, tú eres ese amado maravilloso Señor que hoy nos habla. Tú eres ese amado especial para nosotros, Señor, que hoy ha usado mi vida, Señor, para recordarnos que la obra es tuya, Señor. Para recordarnos que todo está en tu poder y en tu mano, Señor. Solo nos pides que nos levantemos, Señor. Solo nos pides que nos santifiquemos y que pongamos manos a la obra, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Solo nos pides que nos levantemos y compartamos a otros. Solo nos pides, Señor, que tengamos claridad en que no estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a la religión. Estamos viviendo, Señor, un momento importante donde como hijos tuyos, como familia tuya, Padre Celestial, hoy queremos responder al llamado como Ananías. Heme aquí, Señor. Hoy podemos responder al llamado como Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hoy podemos responder al llamado como Josué y obedecer y clamar ante ti, Señor. Hoy podemos responder al llamado como Jeremías y clamar a voz en cuello y derramar nuestro corazón por aquellos pequeñitos que se pierden en las calles, hambrientos de ti, Señor. Hoy podemos responder al llamado como Salomón y poner manos a la obra y levantarnos y amar esta iglesia, tanto en lo visible como en lo no visible, Señor, como en lo espiritual como en lo físico. Hoy podemos levantarnos, Señor, sabiendo que la provisión viene de ti, que los recursos tú los das, que la palabra ya está expuesta delante de nosotros, que el alimento está aquí, Señor, y como Elías podemos comer y levantarnos porque el largo camino nos resta. Hoy Dios nos está hablando, mis hermanos. No soy yo, es Dios. Es el Espíritu Santo que como iglesia nos dice: levántate, amada amiga. Levántate, amiga mía, iglesia. Levántate, hermosa mía, y ven. Es el amado, es el deseado, es el anhelado. Es el Señor Jesucristo que hoy nos dice: levántate. 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 Levántate de tu condición. Levántate de tu pecado, si aún reina ese pecado en tu vida. Levántate y toma una decisión radical con Él. Levántate de tus emociones, si has estado deprimido, deprimida, desanimado, desanimada. Dios hoy nos dice a través de su palabra: levántate. Come de la palabra del Señor, aliméntate de Él. Él es tu refugio, Él es tu fuerza. Es Dios quien nos dice hoy en esta mañana: levántate. Levántate y persevera. Levántate y comparte de lo que ya sabes, de lo que ya has aprendido, de lo que ya has entendido. Levántate y pelea esa batalla espiritual por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres. Levántate, que el Señor ya te ha entregado todo. Levántate como miembro, como parte de esta iglesia. Levántate y dile al Señor: Señor, yo te quiero servir en integridad. Yo te quiero servir en santidad. Yo quiero poner mis manos en la obra. Levántate, bautízate, busca al Señor, enamórate de Dios, levántate, invoca el nombre del Señor Jesucristo, que Él no deja a nadie, que Él no abandona a nadie que se refugia en Él.
Levántate. Levántate en el poder de su nombre. Levántate con fe y con esperanza de que Dios no te tiene en este lugar por casualidad. No es una coincidencia, no es un error. Levántate porque Dios te está llamando a servirle. Levántate porque la provisión viene de Dios. Levántate porque el trabajo por el cual a veces no tienes tiempo para Dios te lo dio Dios. Levántate porque esos hijos que a veces son excusa para no ir a la iglesia te los dio Dios. Y ellos necesitan de Él. Levántate porque esas situaciones, esas circunstancias, aún esos problemas, Dios nos ha permitido para tumbarte del caballo y que te levantes. Y que dejes la ceguera y que dejes las excusas. Y te levantes en el poder de su amor y digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué te detienes, iglesia? Levántate. Levántate en el poder del Señor. Levántate. Levántate en fe. Levántate en obediencia. Levántate en amor por su palabra. Levántate. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete y levántate. Y sigue y continúa y avanza y crece. Levántate porque Dios te está esperando. Levántate. Hermosa iglesia, amiga mía, hermosa mía, y ven. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre Celestial, Señor. Gracias por tu dirección. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, vivan su pasión por Jesús.